¿Cómo les va? Hoy es 19 de enero, hace mucho calor en San Salvador de Jujuy, no sé cómo estará el resto del país. Eh, yo la idea que tengo para este video es titularlo El último gran negocio del kirchnerismo. Y esto me retrotrae casi 40 años atrás, cuando yo era un joven intrépido y trabajaba en actividades financieras. Entonces, alguna memoria de la mecánica financiera tengo. Y siempre fue un elemento que me llamó la atención, siempre le presté atención, leo los papers, los informes que vienen de las grandes consultoras, curiosidad, aunque después me haya dedicado al derecho constitucional. Cuando yo escuché que este gobierno pretendía hacer un canje de bonos por dólares, es decir, de bonos de deuda por dólares billete, que para que ustedes lo entiendan con más facilidad es levantar un pagaré antes que este venza. Eso es recomprar la deuda. Yo tengo una deuda que vence en el 2025 y voy al banco y digo, ¿cuánto debo? Tanto, fantástico. Bueno, si lo voy a pagar en efectivo, descuénteme los intereses, descuénteme los gastos, descuénteme. Hay una serie de cosas que hay que descontar porque la deuda fue calculada hasta el año 2025, por lo tanto se cargan los intereses por adelantado. La cuota que yo pago mensualmente o semestralmente, según como haya sido el acuerdo, está contemplado los intereses por este préstamo. No surge de ningún lado, salvo de que los bonos que cotizan en dólares han pegado un salto. Es decir, que aquellos que tenían información privilegiada, y no me cabe la menor duda que había muchos con información privilegiada, porque si ustedes siguen los últimos 40 días del devenir de la bolsa, se van a encontrar de que hay compras, sobre todo en Estados Unidos, hay compras de bonos argentinos en dólares. Por eso el riesgo país, que estaba en 2.300, casi 2.400 puntos, bajó hasta 1.900. ¿Cuándo baja el riesgo país? Cuando los bonos de ese país aumentan su valor. ¿Cuándo aumenta su valor una cosa? Cuando hay compradores. Entonces, los tenedores de esos bonos que por ahí decían, no, algún día podré cobrar, aparece un banco, una compañía financiera, una compañía de seguros, un broker de inversores, y ofrecen, cerró a 45, a 46 compro, venden a 46. Entonces, lo que uno tiene que observar es que pasaron 40 días antes de este anuncio, más o menos. Y uno averigua que pasó 40 días antes de este anuncio y hubo una presión compradora discreta sobre bonos argentinos que en realidad nadie quiere, es como tener un bono de Venezuela. Entonces hay un montón de personas jurídicas o personas físicas que hoy son tenedores de bonos de deuda argentina en dólares, que está en condiciones, por su mera tenencia, de entrar en este canje.
Es decir, el gobierno argentino compraría deuda. Es lo que podríamos decir, está eliminando deuda. Visto así, no está mal. La pregunta es con qué voy a comprar la deuda. Porque si Qatar o Arabia Saudita o los propios Estados Unidos un día dice voy a rescatar los bonos del tesoro que tengo a $1, los voy a rescatar el 50%, subirá de $1 a 1,010, 0,20, porque Estados Unidos va a emitir dólares para hacer esta operación o sacar dólares del mercado, por lo tanto el dólar se encarecería, bajaría el euro, es decir, las monedas funcionan como en una balanza, en un circuito permanente de endeudamiento. Si uno analiza el mundo vive endeudado. No es que la Argentina viva endeudado. El mundo vive endeudado. Cada dólar que usted tiene en su casa o en una caja de seguridad o en la cartera porque dicen que trae suerte, es un dólar que Estados Unidos puede emitir sin respaldo. Por eso a Estados Unidos no le molesta que haya grandes reservas privadas y públicas en moneda americana, porque eso les permite a ellos emitir. Y cuando esta moneda que está en reserva sale de circulación, ¿qué hace la Reserva Federal? Sube la tasa de interés, es decir, chupa dólares del mercado. Entonces la gran pregunta que hay que hacerse en este momento es, ¿de dónde van a sacar fondos la Argentina para comprar parte de la deuda los bonos emitidos en moneda extranjera? Se calcula que el Banco Central de libre disponibilidad, es decir, que puede utilizar, debe tener entre unos 6.000 a 7.500 millones de dólares, que fue todo lo que hasta ahora liquidó el campo. Por eso Massa y su banda se puso muy restrictiva en todo lo que es el tema de importación y no quería perder dólares. Ahora entendemos por qué no quería perder dólares. No es que quería fortificar o fortalecer las reservas. Quería hacer un negocio. Cosa que no está mal es si lo hacen particulares. Ahora, si se hace desde el Estado, debería ser analizado con más profundidad. ¿Se puede? La ley la ley de administración financiera dice que el Estado federal, el Estado, está autorizado para manejar su deuda con cierta libertad. Por eso a mí me causaba gracia que cuando había alguna negociación con el Fondo Monetario Internacional, los kirchneristas llevaban Juntos por el Cambio a los tribunales, cuando la ley de entidades financieras libera al gobierno federal de manejar la deuda en términos racionales, pero manejarla con libertad. Pero acá resulta que nosotros no estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional, estamos negociando con privados. Porque el agente financiero no es el Fondo Monetario Internacional, es la Bank of America y Merrill Lynch. Es decir, nosotros elegimos a dos corsarios para administrar un canje. Yo calculo que la comisión no va a bajar del 10%, cosa que normalmente lo que cobran los bancos por este tipo de operaciones, puede bajarlas un poco para que no parezca tan grosero, pero siempre hay intermediarios, las compañías de seguros que intervienen en asegurar la operación, etcétera, etcétera. Son operaciones complejas, no son operaciones sencillas.
No es que el Estado Nacional sale al mercado de Nueva York a decir compro bonos tal bono, no. Hay grandes tenedores que se sientan a negociar con el banco, en este caso el Bank of America, y dice, mira, yo tengo 50 millones de dólares en bonos de la Argentina. Y los tipos te dirán, bueno, a este precio te los compro. Nunca va a ser el 100%. El bono dejó de valer 100% en un momento que fue emitido. Se emitió por $1000, pero debe valer, no sé, 300, 400. Ahí Merrill Lynch, que es el agente que junta a los grandes tenedores, que siempre nos llevamos sorpresa cuando aparecen los grandes tenedores, pero el secreto bancario. Entonces, estos muchachos tienen un límite, dice, yo pago $50 el bono. Estoy dando cualquier cifra, cualquier circunstancia para que se entienda. Los vendedores dirán plata a mano, culo en tierra, prefiero vender a 50 que no saber el día que voy a cobrar, etcétera, etcétera, y me voy desligando de papeles que para los grandes inversores son papeles muertos. Para otros, que tienen espaldas para aguantar esto, se van a quedar con los bonos, a los que seguramente luego llamarán fondos buitres. No, es una operación financiera. Me conviene venderlo muy por debajo de su valor. Eh, no me conviene, no necesito el dinero ahora. Puedo darme el lujo de esperar. Es decir, la operación que está organizando el Banco of America es la operación que organizaría un fondo buitre. Comprarle a deudores, mejor dicho, a acreedores de la Argentina, bonos, para después retenerlos, pero con la seguridad de que tienen un comprador. Ese comprador es el Estado argentino. Entonces acá viene la pregunta del millón. ¿De dónde salen los dólares para que el Estado argentino rescate este dinero? Si tiene entre 6.000 y 7.000 millones de dólares de reserva de libre disponibilidad, ponele, que es el que respalda, de alguna manera respalda el giro del peso argentino, es la reserva que tiene la Argentina para comprar medicamentos en el extranjero, elementos tecnológicos, piezas de metal mecánicas para terminar los automóviles, etcétera, 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 etcétera. Fosfato, superfosfato para el campo. Los gastos que se hacen en dólares. Argentina no produce dólares. Y muchas de las cosas que produce tienen un alto insumo importado. Y esto se paga en dólares cash. A mí me parece que 7.000 millones es como poco para la operación anual de la Argentina. Días pasados yo les comenté que por la seca, la Argentina podía estar perdiendo entre 6.000 y 7.800 a 8.000 millones de dólares en exportaciones el año que viene. Por tanto, no es que estamos frente a una cosecha que nos va a dar 20.000 millones de dólares. El Estado dice voy a salir a recomprar la deuda en dólares, pero para hacerme de dólares, para poder hacer esta operación, voy a bajar las retenciones a cero. Entonces todo el mundo que tiene cereales sale y los vende, aprovecha esta circunstancia para salir a vender. Entonces el Estado se hace se hace de dólares, pero esos dólares que se hace el Estado los transforma en pesos, porque a vos los dólares te los compra en pesos. Entonces la máquina de emitir tiene que emitir. Por lo tanto, el valor del peso nominal cae. Al haber mucho peso dando vueltas por el mercado, el valor de la moneda cae. Esto es la partida doble. Esto
lo sabemos desde el Renacimiento. Todo el mundo recuerda la historia de los famosos sextercios de Calígula, que como el imperio estaba pasando un muy mal momento económico, el hijo del germánico, que era Calígula, hacía martillar los sextercios, que eran de plata, y los hacía más finitos para después recortarlos, y eso era producto de inflación. Entonces, ¿para qué el Estado argentino, sin divisas, sale a hacer esta operación? ¿Va a rescatar toda la deuda? No, no puede, no tiene con qué. El año que viene la Argentina tiene que honrar, de alguna manera, 20 mil millones de dólares. Hace unos días pagó 600 y chirolas. Pero una cosa es pagar 600 millones de dólares de intereses y otra cosa es enfrentar 20 mil millones. Si ustedes me dicen, Massa va a hacer un canje de bonos en dólares por bonos, y bueno, es tirar la pelota para adelante. Es decir, bueno, está bien, junto todos los bonos emitidos en dólares, los rescato y emito un bono en dólares a 20 años, con una tasa de interés más atractiva, una cosa así. Y ahí el mercado te tiene que contestar si le interesa mantener los bonos que tiene o aceptar este canje, porque compulsivamente no se puede hacer nada. Todo tiene que ver con la voluntad del, en este caso, el tenedor de bonos. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿de dónde van a salir los dólares? Si la operación se va a circunscribir a una cifra mucho, muy chica, 5.000, 6.000 millones, para que sea un negocio para un grupito, que son los que han comprado estos bonos en los últimos 40 días, para American Bank of America, y nos dejan sin reservas. Eh, Porque si no, no se entiende. Este año, no el año que viene, este año tiene que juntar 20 mil millones de dólares para pagar o emitir un bono. Entonces, los tenedores de bonos van a decir, para un poco, vos estás dolarizando, estás comprando deuda en dólares y a mí me vas a ofrecer un bono. Perdóname, a mí no me cierra por ningún lado. Desde el punto de vista financiero. Es decir, ¿cuál es el interés? ¿Cuál es la conveniencia para el cliente, que para mí es la Argentina, de esta operación Pampa? Ahora, si yo soy parte del trailer del Bank of America, te digo, es un negocio de la puta madre. Pero yo no estoy en ese trailer, no estoy en esa banda de asesores financieros. Huí hace muchos años. Entonces la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿De dónde van a salir los fondos? Segunda pregunta que uno podría hacerse si fuera un romántico es, si tenemos tan pocos fondos, ¿no los podemos usar para cosas más útiles que rescatar una deuda que tarde o temprano vamos a poder renegociar más adelante, en otras circunstancias, con otro gobierno, con quizás más suerte meteorológica, que nos permita exportar un poco más, porque como vamos a bajar gasto público, vamos a reducir
las, las retenciones, etcétera. Es decir, al menos con 4 años hacia adelante para planificar un programa económico. Pero estos muchachos se van, a los efectos se van en agosto. Porque a partir de las pasos ya nadie les va a dar pelota, ya poca gente les da pelota. Entonces, esto es atractivo para el pirata del asfalto. Si se enojan, pruébenme lo contrario. Pregunto, ¿de dónde van a salir los dólares para recomprar la deuda? ¿Qué cantidad de deuda vamos a recomprar? Y básicamente a qué precio. Entonces van a saltar los puristas del mercado, van a decir el precio lo va a imponer el mercado. Yo le diga que no, porque cuando se rescata deuda, y yo te voy a transformar en efectivo una deuda que vos vas a tener efectivo por esa deuda dentro de 5 años, estoy en condiciones de poner condiciones. Te puedo decir, yo a 50 compro. Y ahí aparece el bazar turco, a 60 vendo, bueno, nos ponemos en el medio, a 55 cerramos. Ejemplos, ¿eh? Ejemplos. Como las operaciones en la bolsa de cereales o en la bolsa de valores de la ciudad de Buenos Aires. Compro a Sindar a 20, vendo a Sindar a 25, bueno, cerramos en 23. Pero hay una voluntad de vender y una voluntad de comprar. Hay un comitente, hay un cliente. Acá, ¿cuál es el comitente? ¿Quién es el cliente? Y la pregunta casi facciosa. Eh, las magras reservas de la Argentina no se pueden utilizar para, por ejemplo, que la industria pueda importar productos que los transforma en elementos que se venden, que da trabajo, que genera empleo. Porque desde que yo estudié economía a la fecha, las finanzas no dan empleo, salvo a los que laburan en finanzas. La compra, venta o el alquiler del dinero, que es de eso se trata el mundo financiero, alquilar dinero, eh, o venderlo, bueno, estamos comprando y vendiendo divisas. Le da trabajo solamente a aquellas personas que generan esta gestión. La bolsa de comercio no da empleos, salvo a los empleados de la bolsa de comercio. ¿Cuántas empresas conocen ustedes en Argentina que hagan suscripciones de acciones para ampliar capital para abrir una fábrica? Que esa es la teoría. Vender parte del paquete accionario o hacer una suscripción de acciones y recibir dinero contra acciones para, por ejemplo, ampliar una planta automotriz o una planta siderúrgica, muy pocas. Cuando en el último año, esto es muy fácil verificarlo, las empresas que en los últimos 3 años, las empresas que más han subido, que mejor performance han tenido en el régimen financiero son las empresas financieras, los bancos. ¿A quién le da trabajo a los bancos? A los que trabajan en los bancos. También ustedes me dan, sí, pero yo voy, pido un préstamo y con ese préstamo compro productos, golosinas para el kiosco, sí, y a la cuarta cuota ya pagaste la totalidad del préstamo. Todo demás es ganancia. No para vos, sino para el banco. Bueno, son las reglas del mercado, doctor. Todo este bolón que es producto de inflación, pero eso es otra historia. Si no hubiera inflación, habría oferta de dinero, habría oferta de productos, sería todo mucho más sencillo. Pero esto va a ser un boom inflacionario.
se los explico brevemente y vamos a otras cosas. Si yo tengo que emitir un diferencial de 2.000, 3.000 millones de dólares, supongan a 200 pesos, que compre esos dólares a 200 pesos, a 300 pesos o a 195. Pónganle el número que ustedes quieran, no sé cuántos bancos hay, cuántos dólares hay. Agreguen en los ceros y esa es la emisión. Eso es lo que va a caer el valor del dinero. Y como diría el maestro de Pablo, que no es financista sino economista, diría más o menos, bueno, explícame cuál es la ganancia. Entonces, para resumir, vamos a comprar una deuda, no sabemos de dónde vamos a sacar el dinero, ni cuánta deuda vamos a comprar, pero el anuncio y todo esto generó la suba del valor de estos bonos, un 4 o 5%, que si subió es porque alguien compró y si subió es porque alguien vendió. Entonces la pregunta que yo también me puedo hacer, si esto no es una jugada tramposa, donde Bank of America ha sido engañado, para que un grupito de vivos ganen 5, 6, 7 puntos en dólares. Es muchísimo dinero. Y hay que hacer caja para la campaña, te diría Néstor si estuviera con nosotros, ¿verdad? Con motivo de la reunión del CELAC se genera un conflicto. Viene Maduro. Maduro tiene orden internacional para ser detenido. ¿La Argentina qué va a hacer? ¿Va a cumplir con la orden internacional y va a quedar dentro del mundo del derecho o va a estar fuera del mundo del derecho y se va a hacer la tonta? Una duda que no me carcome el alma, pero una duda interesante. Hoy salió a la mañana, cosa que el recorte que me mandó Filiberto, una cuenta que yo sigo en Twitter, nos seguimos mutuamente, tuvo la gentileza de hacerme el recorte, una nota de Román Lechman respecto a el problema de Mendoza. Y yo lo hablábamos ayer y antes de ayer, ¿recuerdan? Que hubo una reunión con Patricia de Marchi, etcétera, etcétera, donde Patricia dice de Marchi preguntó si te volviste loco. ¿Jugá dentro de las PASO o te intervengo el partido? Porque la decisión de ir a las PASO no es una decisión individual de las provincias, es una decisión federal, que es lo mismo que va a pasar en Río Negro si el radicalismo no se alinea, si ese sector, que es un sector minoritario, me dicen los correligionarios, muy, muy pequeño, no se alinea, posiblemente los expulsen del partido. De arranque no le van a permitir el uso ni de la sigla ni del escudo partidario en ese frente que están armando. Será un frente de carácter personal, ahí juegan sus prestigios personales, no el prestigio personal del partido. Por eso nunca me preocupó demasiado el tema de Río Negro, porque para mí esto se arregla políticamente. Bueno, ¿qué querés? Le van a preguntar. Va a ir Morales, va a decir, bueno, decime, ¿qué querés? No, asegurarme uno o dos lugares en la lista, qué sé yo. Bueno, fantástico. Ustedes eligen cuatro diputados nacionales, te vamos a dar uno, vamos a ver cómo es el tema de los diputados provinciales, qué sé yo. Se puede terminar negociando así. ¿Y vos para qué vas a poner plata, volverte loco, ir a una interna, para conseguir lo mismo que conseguirías en un arreglo? La sana política nos dice, arreglemos. Lo de Mendoza es más complicado, porque a De Marchi le puso la cabeza así Horacio. Y Horacio sostiene que De Marchi tiene razón, porque la excusa que tiene De Marchi
para querer ir por fuera es que no quiere enfrentar la máquina radical. Muchachos, yo les quiero explicar, la máquina radical no son las SS. Yo le he hecho la descripción de la máquina radical 5 millones de veces. Son familias. Primero, la maquinaria de fiscalización radical nace en los municipios. No es que viene de arriba hacia abajo, no, es la cosa más democrática. Nace en si en realidad la responsabilidad de fiscalizar el radicalismo lo tienen los concejales. Es una obligación municipal, por decirlo de alguna manera. Los concejales arman, si van a competir, quieren ser reelectos, lo que sea, o quieren ser concejales, ellos arman la fiscalización de sus localidades, de sus escuelas. Sobre esa fiscalización se sube la provincia y sobre esa fiscalización se sube la nación. Ahora, ustedes me dirán, la elección va dividida. Yo recuerdo que cuando en el año 2019 ganamos Mendoza, por no sé cuántas veces consecutivas, el PRO inmediatamente con sus voceros en Twitter salió a decir ahora el radicalismo le saca el banquito, eh, no le fiscaliza a Mauricio, bla bla, pipí, tutú, tal. Yo les recuerdo que Mauricio sacó entre 12 y 13 puntos, no recuerdo, pero creo que entre 12 y 13 puntos más que el candidato a gobernador. Y que no faltó un fiscal en ninguna mesa. No trasladen sus vicios a otros, que no los tenemos. Entonces tenemos ese tema. Hoy Román Lechman comentó lo que venimos comentando hace un par de días, ustedes y yo. Lo de Marchi es para mí parte del plan B. Plan romper. Pero que este plan ha quedado de alguna manera retrasado. Hoy alguien me dijo, Horacio hizo un tuit explicando su enfermedad, explicando sus dificultades. Me parece muy bien. Yo sigo pensando exactamente lo mismo. Para mí es una excusa. Patricia va a hablar mañana con Mauricio Macri en el sur, en la Puerta de Hierro Patagónica. Ahí se van a reunir para conversar. Yo me imagino que estamos en etapas de predefiniciones. Mauricio le dirá a alguien con el cual tiene confianza, le dirá, mira, con estos números me conviene salir. Y con tus números es preferible que te quedes en capital. ¿O no? Quizás todavía no es momento de decirle eso. Pero Patricia también tomó nota de lo que dijo Grindetti, Patricia también tomó nota de lo que dijo Cristian Ritondo. Y sin provincia de Buenos Aires es difícil, a los cuales hay que sumarlo a Guillermo Montenegro. Pero Guillermo siempre estuvo en eso, dijo, es Macri. O Yerza, que siempre dijo, es Macri. Es decir, los intendentes de la provincia de Buenos Aires que responden al PRO, todos dicen es Macri. Haber acertado no es una cuestión de acertar, es una cuestión de la aplicación de la más absoluta lógica. Yo sigo pensando de que Horacio y su enfermedad pueden terminar siendo una elegante excusa para decir no llego. No es una vergüenza no llegar. No es un acto del cual debemos avergonzarnos, no haber juntado suficientes amigos, no tener el discurso apropiado,
o convivir en la misma época que un dirigente del tamaño de Macri. Yo he conocido un montón de radicales con los cuales he tenido un enorme afecto personal que les tocó vivir la época de Alfonsín y del alfonsinismo, que fue bastante soberbio, sobre todo la Junta Coordinadora. Eran chicos, éramos todos chicos. Algunos teníamos por qué ser soberbios y no lo sé, no lo éramos, y otros, sin tener absolutamente ninguna razón para ser soberbios, lo eran. Porque yo siempre dije lo mismo. A mí me llamó mucho la atención ver tanta gente que siempre estuvo al lado de Raúl. Y yo me hacía la siguiente pregunta, entonces, ¿por qué no ganó Balbín? Si había tanto alfonsinismo, ¿por qué nos ganó Balbín? El éxito trae un montón de gente. Y cuando yo vi que había un cartel que decía partido preparado para gobernar y el Estado en ese momento necesitaba entre 14 y 15 mil funcionarios para funcionar, el Estado de los 80, el Estado que recibíamos de los militares, con SEGBA, con la compañía telefónica estatal, con todo eso, ¿no? Con la IPF pública, con todo público, todo estatal, aunque tenía ministros de economía que eran liberales. Y había que juntar 15, 16 mil tipos para la gestión, para cubrir cargos hasta, yo diría, subdirectores nacionales, jefes de área. Y yo vi en Parque Norte un cartel que decía partido preparado para gobernar, largué la carcajada. Y la coordinadora se impuso sobre los sectores históricos del partido, los que eran los tipos del comité, porque no, el gobierno necesitaba currículum, necesitaba economistas, necesitaba politicólogos, necesitaba abogados, necesitaba profesionales. Y la coordinadora es hija de la universidad, es hija de la franja. Nunca ganaron votos en las localidades, es decir, no entendían a los pibes de los barrios, como decían en aquellos años. Eran dos radicalismos, el radicalismo oligárquico de la coordinadora, porque eran todos universitarios, y el radicalismo popular, que éramos los que militábamos en los pueblos, a lo mejor con más títulos universitarios que ellos, con mejor currículum, eso no me cabe la menor duda. Esa es la diferencia, por eso a veces a mí me ofende cuando comparan a la coordinadora con la cámpora. La coordinadora fue una oportunidad, que encontraron un montón de tipos sobre el lomo del trabajo de un montón de otros. Porque los que mantuvieron, y con esto termino, el partido funcionando desde el 73, 76 hasta el 83, fue esa gente que despectivamente el señor De Marchi llama la maquinaria radical. Las familias, las reuniones que se hacían en la cocina de las casas, los cumpleaños de la tía Elvira. Porque cuando caía el patrullero a preguntar por qué había tanta gente comiendo un asado, salía el dueño de casa, saludaba, los invitaba a comer. No, no podemos. No, es el cumpleaños de la tía Elvira. Y era una reunión del partido. Algún día que tenga ganas contaré algunas historias que son realmente muy simpáticas. Pero
Este es el último gran negociado del gobierno de Cristina y Massa, que va a ser un fracaso y nos va a endeudar mucho más hacia el futuro. Sinceramente lo lamento mucho. Eh, Mañana el programa lo hacen ustedes, que si vayan anotando las preguntas o los comentarios. Si quieren decir cosas, yo los leo con todo gusto. Sus opiniones para mí son importantes. Pasen una buena tarde, los quiero mucho, nos vemos mañana. Gracias.